Buenos días, nos encontramos con una alumna de la UABC, su nombre es Suseli Ordaz. Suseli, ¿nos podrías definir lo que es género? Para mí, género son aquellas características que nos diferencian entre el hombre y la mujer. En tu experiencia, ¿qué son los conflictos de género? Son aquellas cuestiones que se dan entre hombres y mujeres por diferencias que hay entre ellos. ¿Cómo podrías definir feminicidio? Son aquellos homicidios que se hacen en razón de género en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujer, que tienen como un tipo de odio hacia ellas. ¿Cómo podrías definir homofobia? Es aquella discriminación que se hace en contra de los hombres que tienen una atracción por hombres también, entonces como que la gente no lo acepta. ¿Cómo podrías definir lesbofobia? Pues sería el mismo caso, solo que aquí como ese odio es en contra de las mujeres que tienen atracción hacia las mujeres. ¿Cómo podrías definir transgénero? Son aquellas personas que nacen siendo de un género, pero como que en su interior ellos se sienten como identificados con el otro género. O sea, si soy mujer, yo me siento identificado con el hombre y así. Ok, como alumna, ¿crees que en la universidad existe discriminación por género? Pues no, a mí no me ha tocado estar en como ver casos donde pase eso, así es que yo digo que no. ¿Crees que existe en la universidad discriminación por orientación sexual no heterosexual? Pues tampoco he estado en situaciones o me ha tocado presenciar ese tipo de situaciones, entonces tampoco hay. Bueno, buenos días, nos encontramos aquí con la licenciada Roxana, docente de la UABC, Facultad de Derecho. Proseguiré a decirle la entrevista. ¿Sí nos puede definir qué es género? Sí, le decía que el género hay que diferenciarlo del sexo. El sexo se refiere a las características físicas o las características biológicas de tanto de los hombres como de las mujeres. En cambio, el género se refiere más que nada a los derechos que tiene uno y que tiene el otro. ¿Okay? En su experiencia, ¿qué son los conflictos de género? El conflicto de género podría ser cuando no se reconocería que las personas son de diferentes derechos. Nosotros podríamos pensar que todos somos iguales ante la ley, sí, pero cuando hablamos de que somos todos iguales ante la ley, tendríamos que ver o tendríamos que diferenciar que no somos iguales en género. Por lo tanto, las mujeres seríamos iguales que los hombres, pero tendríamos que tener la diferencia que también tiene que tomarse en cuenta la diferencia biológica, que serían la maternidad y el tipo de trabajo que tendría que desarrollar. Kelly, ¿cómo podría definir usted feminicidio? Ay, mire, el feminicidio es la violencia o ay, se me fue la palabra, ¿cómo se dice cuando matan a alguien? El asesinato. Bueno, a ver, ya estás grabando, ¿verdad? Sí. Pues ni modo. El asesinato de una mujer. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con el feminicidio. Se ha establecido que el feminicidio es porque es una violencia extrema contra un género, es decir, contra la mujer, por ser mujer. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en esto, porque entonces tendríamos que tener homicidio. Yo creo que todos los homicidios se cometen con odio, con una manera desquiciada, con locura, en la misma situación, que fuera con un hombre o que fuera con una mujer o que fuera con un niño. Tendremos la figura del infanticidio, la figura del homicidio, la figura de diferentes géneros, como por ejemplo la de homosexuales o los de transgéneros, y tendríamos que tener por cada uno de ellos una figura penal. Yo considero que el homicidio es el homicidio, y el homicidio se lleva a cabo con todas esas características que dice que es un homicidio por mujer, que sería con odio, con exceso, por ser mujer. El otro lo va a matar por ser hombre, por tenerle odio, por ser niño y tenerle odio al niño.
yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el feminicidio. Yo creo que, y a lo mejor se me van a echar encima las feministas, pero yo creo que es una moda y es una moda política para ganar adeptos, para estar al tono con la época. Yo creo que todos tenemos que tener los mismos derechos, las mismas respetos y las mismas protecciones y no estar diferenciando. Si vamos a hablar también ahorita de la homofobia, vamos a hablar ahorita del transgénero, y yo creo que todos somos iguales y todos tenemos que estar tratados de la misma manera y no estarlos encajonando en diferentes lugares. Muy bien, licenciada. ¿Cómo podría usted definir homofobia? Es el odio que se tiene a los homosexuales. ¿Cómo podría usted definir lesbofobia? El odio que se tiene a las lesbianas, a las mujeres que tienen relaciones con el mismo sexo. ¿Cómo podría usted definir transgénero? Es la persona que se cambia de sexo, ¿sí? Que nace físicamente con un cuerpo de hombre, pero que psicológicamente es una mujer y se cambia de sexo. Como docente, como maestro de esta institución, ¿cree usted que existe en la universidad discriminación por género? Sí, sí hay y mucha. Lamentablemente, no le voy a decir nombres, pero hay incluso muchos docentes que tienen fobias a las personas que son diferentes, a los homosexuales o a las lesbianas o a las que tienen algún defecto físico incluso. Y no lo hemos podido cambiar. Tendremos que cambiar muchas cosas en esta sociedad. La gente tiene que entender que los derechos son de todos y que no es de los que consideran que son perfectos. Todos tenemos defectos, nada más que los tienen en la cabeza. Licenciada, ¿cree que existe en la universidad discriminación por orientación sexual no heterosexual? ¿Hay discriminación? Por ¿Legal? orientación sexual no heterosexual. Pero encaminada no las hay preferencias sexuales. No, para que entren a la universidad, no. ¿Esa es la pregunta? Sí, o si existe aquí adentro, o sea, con los maestros, con las autoridades que existen aquí adentro. ¿Usted cree aquí en la universidad haya discriminación si alguien, a una persona tenga otra preferencia sexual, por ejemplo, un alumno que... Sí, lo acabo de decir. Ajá, sí, lo hay. Entonces cree que totalmente Pues sí hay. Sí hay. Aquí en la universidad, legalmente, es decir, formalmente, institucionalmente, entran todos, absolutamente todos. Pero existe, porque somos una sociedad también aquí adentro. Somos una sociedad chiquita aquí adentro y aquí adentro hay de todo. Y existen profesores todavía, sí los hay, claro que los hay. Existen profesores que tienen todas estas fobias, que se consideran que son perfectos y que todo esto lo traen en la cabeza. Pues muchas gracias y esto sería todo en la entrevista. Bueno, este es un análisis de los videos anteriores sobre las entrevistas sobre la violencia de género. Yo siento que la percepción de los entrevistados sobre la violencia de género estuvo demasiado acertada y centrada y sobre todo amplia sobre todas las cuestiones y preguntas que yo les realicé. Ellas contestaron correctamente. La alumna lo hizo de una manera más enfocada, más concreta, debido yo creo a sus enseñanzas. La maestra lo hizo, yo creo que un análisis más apegado a derecho, debido a que la maestra es de la Facultad de Derecho, UABC, y yo siento que por eso su percepción fue más apegada a derecho, sobre los derechos que teníamos cada género y sobre todo eso, pero todas las demás cuestiones siento que fueron demasiado aceptadas, sus percepciones fueron correctas. Siento que se supieron relacionar estas problemáticas con situaciones que se presentan en el entorno escolar. La alumna, como no lo ha presenciado, siento que pues no lo pudo como mucho relacionar por lo mismo que no le ha sucedido, pero la maestra supo encajar completamente y supo identificar estas problemáticas que se presentan en la universidad como eran sus compañeros y que lo realizan algunos de sus compañeros, y
y trabajadores, sobre todo de ahí de la universidad. Los entrevistados siento que sí sabían la diferencia entre feminicidio, lesbofobia y homofobia. Contestaron entre feminicidio, lesbofobia y homofobia. Contestaron, por ejemplo, en feminicidio, que era el asesinato de una mujer por simplemente el hecho de ser mujer, la violencia. En la homofobia, que era el odio, repudio sobre alguien que no fuera de orientación sexual, o sea, que fuera de orientación homosexual, que les atrajera a personas de su mismo sexo. También la lesbofobia, que es lo mismo, odio, repudio, violencia, discriminación sobre las lesbianas. Y claro que estaban conscientes que esto era una violencia de género, porque ellas mismas lo dijeron en el video y sobre todo porque supieron identificarlo. Creo que es muy importante informar a la comunidad escolar sobre estos temas, sobre todo porque hay mucha comunidad, a muchos jóvenes que les está sucediendo esto y que no saben sobre todo que esto es violencia de género. Es que este es un tipo de discriminación que le están haciendo hacia ellos y sobre todo que no lo denuncian y que son personas que están adentro de las universidades o de su comunidad escolar. Y yo lo haría conforme pláticas que haría como a las escuelas, a universidades, prepas, a cualquiera, o si no, conferencias para que estos estén informados y sobre todo sepan identificarlo y sepan defenderse de estas cuestiones. Y esto sería todo por mi parte.